Hola, buenos días. Espero que estés bien. Antes de comenzar nuestro tema el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración. Recuerda que puedes ponerle pausa al video. No olvides presionarte al inicio y al final de la oración. El tema del día de hoy se llama ¿Cuándo me alejo de Dios? Es un tema muy interesante, pero antes vamos a ver el tema anterior. Como recordarás, la semana pasada vimos que Dios nos alimenta a través de la Eucaristía. Jesús Eucaristía es el alimento que nos sostiene y nos fortalece en esta etapa de nuestra vida. Busca iluminarnos y nos comparte su vida para que vivamos en paz y en alegría. Hoy vamos a iniciar escuchando la siguiente narración. Pon mucha atención. Hacía meses que un hombre se había estado preparando física y emocionalmente para realizar su gran hazaña, subir hasta la cumbre de esa montaña que se asomaba majestuosamente frente al pueblo. Una mañana, decidió emprender su viaje y colocó en su mochila todo aquello que él necesitaría. ¿Qué creen que necesitaba para subir esta gran montaña? Él necesitaría una cantimplora con suficiente agua, unos zapatos apropiados para escalar y recorrer largos caminos, una cuerda resistente, un catalejo y un casco. Una vez que todo estaba listo, el hombre emprendió su marcha. Caminó durante horas y horas. De pronto, sintió que una piedrita entraba a su zapato, pero no le quiso dar importancia alguna. Siguió caminando hasta que la molestia de la piedra en el zapato iba creciendo más y más. Con un par de movimientos del pie, trató de acomodar la piedra entre los dedos hasta que lo consiguió y prosiguió su camino. Habían pasado unos minutos cuando ya no pudo más. Se vio en la necesidad de quitar su zapato para evitar la molestia de la piedra. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Estaba tan lastimado del pie que ya no pudo seguir caminando. Tuvo que regresar cojeando de un pie, ya que tenía una profunda herida. Comentemos lo que acabamos de escuchar. ¿De quién nos habla la narración? ¿Cuál era la meta de este hombre? ¿Qué necesitaba para hacer lo que se proponía? ¿Qué le pasó? ¿Por qué creen que no se detuvo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de no detenerse? ¿Cómo creen que se sintió al no poder realizar su meta? Pudiera parecernos que el montañista se dejó vencer por algo tan inofensivo como una piedra. El sueño de alcanzar la cima de la montaña se vio frustrado por una pequeña piedra que poco a poco fue causando cada vez más daños hasta impedir que realizara su meta, llegar a la cima de la montaña. Ahora vamos a hacer esta misma experiencia que tuvo esta persona. Vamos a ponernos de pie y ahí en tu casa camina de un lado a otro. Siente cada uno de tus pasos. Ya que lo hayas hecho, ahora busca un objeto pequeño y mételo en tu zapato. Puede ser un frijol, una piedrita o algún objeto muy pequeño. Mételo en tu zapato e intenta volver a caminar. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo caminaste al principio cuando tu zapato no tenía ningún objeto? ¿Cómo caminaste con el objeto dentro de tu zapato? ¿Qué pasaría si los dos zapatos tuvieran un objeto dentro? Sería incómodo, ¿verdad? En la vida hay cosas que nos impiden caminar. ¿Cuáles crees que sean? La piedrita en el zapato interrumpió la caminata del montañista, porque le lastimaba el pie, y nos dimos cuenta de que una pequeña piedra es suficiente para evitar que alguien realice su más preciado anhelo. Al hacer nosotros la experiencia del montañista, nos hemos dado cuenta de que la piedra en el zapato
nos impedía caminar cómodamente, nos lastimaba, nos incomodaba. El pecado es semejante a lo que ocasionó la piedra. Impide nuestro caminar y nuestro crecimiento como personas y como hijos de Dios. El montañista buscó la manera de acomodar la piedra en su zapato, de modo que le lastimara lo menos posible. Nosotros también buscamos la forma de no sentirnos mal por pecar. Escuchemos la palabra de Dios. En tu Biblia, busca Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. El libro del Génesis está en el Antiguo Testamento. Ponle pausa al video y después vamos a contestar. ¿De quién nos habla la palabra de Dios? ¿Qué les pidió a Adán y a Eva? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué consecuencias les trajo? Dios desde el principio tiene un proyecto de vida y felicidad para la humanidad. Sin embargo, Adán y Eva quisieron ser como Dios y por eso lo desobedecieron. Hicieron caso a lo que la serpiente les propuso y de esta manera rompieron su amistad con Dios. Este acto de desobediencia lo conocemos como pecado original. Todas las personas nacemos con el pecado original, como herencia de nuestros primeros padres. Todos tendemos a hacer el mal, pero eso no significa que seamos malos, porque nosotros decidimos hacer el bien. Cada vez que cometemos alguna falta en contra de Dios, perdemos nuestra vida de gracia y lo ofendemos. ¿Te has preguntado qué es el pecado? El pecado es rebelarse contra Dios, es decir no a Dios y decir no a su amor, romper la amistad con Dios, lastimar nuestra vida y la de los demás, como con nuestras actitudes. El pecado afecta nuestra relación con Dios, también afecta nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Vamos a pensar algunos ejemplos de pecado. Por ejemplo, robar. Cuando yo robo, me siento avergonzada con Dios, me alejo de Él. Cuando yo robo, me remuerde la conciencia, no estoy en paz, vivo con temor. Cuando yo robo, ya no me acerco con facilidad a las personas que les robé, se pierde la confianza. Cuando yo robo, significa que no sé respetar lo que no me pertenece. En tu libro de actividades número 10, en la página 53, vamos a hacer esta actividad con los ejemplos de pecado que habías pensado. Por ejemplo, con mentir, o golpear, o con decir groserías, no respetando a nuestros mayores, desobedeciendo o no cumpliendo con las tareas que tenemos que realizar. Existe una variedad de pecados según su gravedad. Primero tenemos el pecado original, que como ya vimos, viene por Adán y Eva. El pecado original se borra con el bautismo. Después tenemos el pecado venial. Con el pecado venial se debilita nuestra amistad con Dios. Nos hace desviarnos del camino hacia Dios. Por eso debemos arrepentirnos. Y finalmente tenemos el pecado mortal. Es una ofensa al amor de Dios. Es una falta a la ley de Dios. Por este pecado debemos acudir al sacramento de la confesión. Actualmente vivimos en una época donde el tema del pecado es confuso. Nos quieren engañar diciéndonos que se pueden hacer muchas cosas y que no son pecado. Por ejemplo, si te pegan, tú también pégales. Pegar es un acto malo. A veces nos dicen que pegar está bien. O las mentiras piadosas o blancas, que no hacen daño, pero finalmente son mentiras y mentir es malo. Dios nos ha dado la capacidad de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Es necesario saber usar esta capacidad de manera que podamos hacer el bien que Él quiere y evitar el mal y sentirnos felices sin miedo y sin vergüenza. Todo el mal que se produce con el pecado no es capaz de apagar el amor de Dios que viene en busca de cada uno de sus hijos. Ofrece su perdón. La forma más grande en que conocemos que Dios nos ama es recibiendo su perdón. Lo propio de Dios es tener misericordia y perdonar. Hoy hemos descubierto qué es el pecado y el enorme daño que causa en nuestra vida.
¿Qué podemos hacer para mantener una relación más cercana y limpia con Dios? ¿Qué necesitamos para distinguir entre lo bueno y lo malo? En tu libro de actividades, número 10, hay que contestar la página 52, 53, 54 y 55. Este sería todo el tema del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no contestes el tema 15, 16, porque esos no los vamos a ver todavía. Solamente contesta el tema 17. No te adelantes. Gracias, nos vemos. Adiós.